Good morning, everyone. Buenos días a todos. Buenos días. Good morning. This subject of missions, if you will, Ese tema de las misiones it really is a very important and deep subject. es un tema muy importante y muy profundo. And I think sometimes when it comes to missions, we talk about it or we mention it a lot. Yo creo que a veces cuando tratamos de las misiones hablamos mucho de las misiones, But I don't know that we really dive into the depth of what it actually means when it comes to us as individuals. pero no sé si tomamos el tiempo para profundizarnos y hablar de lo que eso significa para cada uno de nosotros. And your pastor's explaining that to you and just understanding that missions is personal, and it's personal to the church. Tu pastor estaba explicando eso, que las misiones es algo personal y algo personal para la iglesia también. Amén. But this idea of missions is simply the idea to reach someone or to get the gospel to someone just like yourself. Pero la idea de las misiones es simplemente alcanzar el evangelio a alguien como tú, como nosotros. And I'm sure glad that somebody took the effort to get the gospel to me. Y yo estoy muy agradecido que alguien tomó el esfuerzo de alcanzar el evangelio a mí. One thing we have to remember about our relationship with God is that it really is a personal thing. Algo que tenemos que recordar cuando tratamos de las misiones y Dios es que es algo personal. It's not shallow, but it's deep and it's personal, it's real. No tiene poca profundidad, sino mucha profundidad. Es algo real, algo personal. And this thing of reaching others has to be real to us. Y ese tema de alcanzar a otras personas, otras almas, tiene que ser algo personal para nosotros. Now, this concept of how do we reach people for Christ today or in the modern day, Y ese concepto de cómo podemos alcanzar a otras personas en el día de hoy, en tiempos modernos, it really is something that we as a church have to stop and look at. es algo que tenemos que ver, pararnos y ver como iglesia. Now, we understand, hey, 2025 is different than 100 years ago, is it not? Damos cuenta de que el 2025 es muy distinto que 100 años atrás, ¿no? It's a lot different. Es muy distinto. Technology has changed. La tecnología ha cambiado, The world has changed. el mundo ha cambiado, Political alliances have changed. la política ha cambiado, But reality is that God has not changed. pero la realidad es que Dios no ha cambiado. So sometimes the method or the methodology in which we would do something might be a little different or look a little different. Entonces a veces el método de cómo queremos hacer algo hoy en día se ve un poco distinto de como antes. And sometimes we get hung up on that right there. Y a veces nos enfocamos en eso ahí, de que es distinto. Is that we have to do things like it was 100 years ago, A veces pensamos que tenemos que hacerlo en la misma manera que lo hicimos 100 años atrás, as far as on the religious side. hablando de lo religioso. But we get so stuck in that sometimes Pero no nos enfocamos y nos quedamos en eso a veces, that we forget about the real thing that has not changed. que no nos olvidamos de lo que no ha cambiado. The thing that has not changed is the fact that God sent his son to this earth. Lo que no ha cambiado es el hecho de que Dios envió su Hijo a morir aquí en la tierra, To die on a cross and raise again 3 days later for you and I. para morir clavado en una cruz y resucitar 3 días después para tú y para mí. So that message has not changed. Entonces ese mensaje no ha cambiado. And that message is just as powerful today as it was 100 years ago or 1,000 years ago. Y ese mensaje tiene lo mismo poder que hoy, que 100 años atrás, que 1000 años atrás, tiene el mismo poder. Why? Because he is the one who has power. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene poder. And here's the other thing that has not changed. Y aquí hay otra cosa que no ha cambiado. It's the fact that men and women are, hey, listen, we're sinners. Es el hecho de que los hombres y las mujeres somos pecadores. You know, the thing is, 100 years ago, things looked different and people naturally looked more conservative, if you will. Que 100 años atrás las cosas parecían un poco distintas y quizás la gente era un poco más conservadora. And because of the nature of the time, maybe even looked more religious.
Y por la naturaleza del tiempo quizás parecían más religiosos. Today, people may not look that way, Quizás que hoy en día no parecen lo mismo, no parecen así. may not have that religious background, if you will. No tienen ese trasfondo religioso. But here's the commonality between then and now. Pero aquí está el común, lo que hay de común entre hoy y ayer. Is that whether then or now, we're still sinners. Sea hoy o ayer, somos todos pecadores. Sometimes we point at something now and say, oh, that's a sin. A veces miramos a algo hoy en día y digamos, mira, eso es un pecado. But we don't think about the fact that back then, the religiosity of, cultivated pride, Pero no nos damos cuenta de que ayer el orgullo que había en esa cultura religiosa, and that pride's a sin. y ese orgullo es un pecado. What I'm saying is listen, regardless of what people look like, they're still sinners. Y lo que estoy diciendo es que no parece la apariencia, todos somos pecadores. And we have to remember that. Y tenemos que recordar eso. Because if we're not careful, we'll take a circumstance or a situation and let us turn it away from someone. Porque si no nos cuidamos, podemos tomar una situación y la perspectiva, cambiar la perspectiva. And that's why one of the things that I always do, no matter where I'm at, all over the world, because I go all over the world, Entonces, una cosa que siempre intento hacer en cualquier país en donde estoy, is that I try to somewhere in there take a moment and say that it doesn't matter where you're from or what country you're from. que siempre intento tomar un momento de decir, no importa de dónde vienes o de cuál país vienes, Because we are all in the same state before God. porque todos estamos en el mismo estado ante Dios. And that's just reality Y today. esa es la realidad. So we have to keep this in mind as we look at our world around us. Entonces tenemos que mantener eso en nuestras mentes mientras que miramos al mundo. Do you take time to look at the world around you? ¿Tomas el tiempo para mirar al mundo alrededor de ti? To look at your neighbor, to look at your friend? Para mirar a tu vecino, mirar a tu amigo. And take a moment just to think that that's an individual just like you are. Y tomar el tiempo solo para pensar que esa persona es un individual, tal cual como tú. And the question would be, do they know Christ or not? Y la pregunta sería, ¿ellos conocen a Cristo o no? Not where are they from, No de dónde son, not what do they look like, no de cómo parecen, but who do they know? pero quién conocen. And we need to remember something today. Y tenemos que recordar algo hoy en día. You and I, if you're a Christian here today, you and I, we've received that message Si tú eres un cristiano salvado hoy en día, nosotros hemos recibido ese mensaje, of the Lord Jesus Christ. el mensaje del Señor Jesucristo. And we know, or we should know, that beyond a shadow of a doubt, heaven will be our home one day. Y conocemos de que el cielo va a ser nuestro hogar algún día. And I think we forget sometimes of how grateful to God we really should be for that. Yo creo que a veces olvidamos de lo agradecido que debemos estar por Because, haber recibido un mensaje. because no matter how good a person I think I am, Porque sea la buena persona que creo que soy, and let's just be honest, most of us, we ask about ourselves, we're okay. y todos pensamos, bueno, sí, soy una buena persona. But if we're honest and we dive down deep in our heart, we're really not okay. Pero si estamos siendo honestos y profundizándonos, mirando a nuestros corazones, no somos buenas personas. The only thing good is the Lord Jesus Christ in me. La única cosa buena es el Señor Jesucristo que está en mí. We know that, or should know that on a daily basis, right? Debemos reconocer eso cada día. Because I know this flesh, Porque yo conozco mi carne, and this flesh can get out of control just like that, can it not? y mi carne, yo puedo perder el control de mi carne así de rápido. Anger, pride. La ira, el orgullo. This is just the reality of the world that we live in. It's the reality of the flesh. Y eso es la realidad del mundo hoy en día y es la realidad de la carne. But remember, we have to be able to see this world the way that Jesus sees it. Pero tenemos que mirar al mundo en la misma manera que Jesús miraba al mundo. This is really the heart of what missions is De eso se trata las misiones. Eso es el corazón de las misiones. being able to see someone in their state Es poder mirar a otra persona en su estado, en cómo están, and realize that they need Christ. y dar cuenta de que esa persona necesita a Cristo. So I say this, you and I as Christians and us as the church, Entonces tú y yo como cristianos y tú y yo como una iglesia,
we have an obligation set before us. Tenemos una obligación. Might I say even a little more, a commandment Y yo también puedo decir que tenemos un mandato given to us to go to the world dado a alcanzar y predicar a todo el mundo and to preach the gospel y predicar el evangelio to the regions beyond us a las regiones más allá de nosotros and de to the aquí, place we are here. y también al lugar en donde estamos ahora. Why? Because we are the mechanism, or the church is, in which God chose to get the gospel to the world. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia somos la máquina que Dios está intentando usar para alcanzar el evangelio. You say, how do we do that? Y so, ¿cómo hacemos eso? There's only one way. Solo hay una manera, That way is through faith. y esa manera es a través de la fe. The realization that we don't have the power to do it, De dar cuenta de que nosotros no tenemos el poder de hacerlo, but that one that we have believed in, the one, the Lord Jesus Christ, He has the power to do it. pero Él en quien creemos, Él tiene el poder. And that He chose to use us. Y Él eligió usar a nosotros. No greater thing than having been chose to be used by the Lord. No hay cosa más grande que reconocer que hemos sido elegidos a obrar para el Señor. And here's the thing I want us to see today. Y quiero que miramos a ese detalle hoy en día. Hoy. If you're in here and you're saved, Si estás aquí esta mañana y eres salvo, and I'm not talking about salvation, but I'm talking about service here, y no estoy hablando de la salvación, sino también el servicio, because salvation is a free will choice. You have to choose to accept the Lord Jesus Christ. porque la salvación tienes que elegir escoger al Señor. He doesn't force you to do it. Él no te obliga a hacerlo. And that's the beauty of it, is because it's a choice that you make to accept the Lord when the Holy Ghost convicts your heart. Y eso es la belleza, porque fue algo que tú tenías la oportunidad de hacer y escoger al Señor. But salvation is the beginning of the Christian walk. Pero salvación es el principio del caminar con el Señor. It's not the finish line, but it's the beginning. It's the start. No es el fin, sino el principio. And I say that because once salvation takes place, Yo digo eso porque una vez que uno es salvo, the Lord, if you will, chooses each and every one of us. el Señor escoge a cada uno de nosotros. And He has a plan for each and every one of us. Don't ever believe He does not have a plan for you. Y tiene un plan para cada uno de nosotros. No puedes pensar de que el Señor no tiene un plan para ti, para tu vida. No matter what stage in life you're in, God has a purpose for you. Sea en la etapa en que cual estás en tu vida, el Señor tiene un plan para ti. And that purpose is to work, to be a blessing, and to show others the Lord Jesus Christ, or give them that message. Y ese propósito es obrar para el Señor a alcanzar el Evangelio a los demás. And that's the beauty in missions, Y eso es la belleza de las misiones. is it is something that every single individual can have a part in. Que es algo que cada persona puede hacer y tiene un parte en las misiones. Whether it be, as the preacher said earlier, to surrender and to go somewhere as God calls people from the church to go, Sea rendirte, ir a otro país y predicar a la gente que está en otra parte del mundo. or whether it be a group that gets together and prays for the missionaries that we watched the videos for last O night, sea, un grupo que se reúnen y oren para los misioneros que apoyamos. or whether it be people that work hard and sacrificially, financially give so that others can go and get the work done. O sea, la persona que trabaja mucho, se esfuerza mucho para dar económicamente a sus misioneros para alcanzar el Evangelio. But let me say this, let's not take those three categories and say, well, this is one for this person, this is one for this person. Pero no hay que tomar esas tres categorías y decir, mira, eso es algo para esa persona, eso es otro para otra persona. But we need to see the reality is that all three of those categories I gave you, Pero tenemos que ver de que la realidad de esas tres categorías, there's a part in those for all of us in each one of them. hay un parte para cada uno de nosotros en esas tres categorías. Because even though some of us may not go permanently, Porque aunque no cada uno de nosotros vamos a ir a otro país, we all got to be willing to tell someone and go tell someone.
Tenemos que estar dispuestos a hablar con otra persona, a hablar de Cristo con otra persona. Even though there may be some that is their heart is to pray, and that's their mission, to pray every day Aunque hay algunos que su misión es orar cada día about missions. sobre las misiones. But we all ought to pray about missions. Pero todos debemos orar. And as Sobre far las as misiones. giving financially, Y sobre dar económicamente, let's just be honest today. vamos a ser honestos. This is one of those topics that no one in church ever likes to talk about, and preachers don't like to preach on it. Y eso es un tema que nadie le gusta hablar y los predicadores no le gustan hablar del tema del dinero. But you guys know as well as I do, Pero ustedes conocen, if you go to the grocery store and you get groceries, si tú vas al supermercado y vas a comprar comida and they get down and finish checking them out, y cuando al final de tomar la cuenta de todo lo que has comprado, we all look at that number and go, oh, todos miramos a ese número y digamos, oh, no. but it costs, does it not? Pero pero cuesta, ¿no? It costs to put gas or fuel in your car. Cuesta cargar combustible en tu coche. It costs to put the lights on. Cuesta encender las luces. And it costs a missionary to do the work that they do. Y cuesta al misionero hacer la obra que están haciendo. And it's amazing how the gospel gets all over the world. Y es maravilloso como el evangelio está en todo el mundo. And it's not done by huge mega churches that are giving millions and millions and millions. Y eso no fue hecho por las iglesias gigantísimas que están dando millones y millones de dinero. But if you go look at it, it's churches just like this, little small churches around the world that give. Pero si miras, son iglesias pequeñas como nosotros que están dando. I believe it's churches like this that are the heart of God. Yo creo que son iglesias como estas que son el corazón de Dios. And they give sacrificially. Y ellos dan y dan If you, con sacrificio. if you sit in here today Si tú estás aquí esta mañana and you say, well, I have some to give, but I can't give a lot. y dices, mira, no puedo dar mucho, You give what God puts on your heart to give. tienes que dar lo que Dios pone en tu corazón para dar. And I mean, legitimately ask God, Lord, what do you want me to give? Y sí, pregunta a Dios, Dios, ¿qué es lo que quieres que doy? But when you take it all and put it together collectively, Pero cuando tú unes todo and then you add the God factor to it, y después agregas el Dios a eso también, and God touches it, y Dios toca esa cantidad, as He always does, and blesses it, como siempre hace y lo bendice, it's amazing how just that little bit that you give can become a great thing. es maravilloso como ese pequeño porcentaje de lo que has dado puede convertirse en algo muy grande. So what I'm saying is I think everybody needs to get in and be involved just a little bit. Entonces lo que estoy diciendo es que yo creo que todos tienen que involucrarse y obrar solo un poquito. And faith will grow over time. Y la fe crece a través del tiempo And God will provide in special ways over time. y Dios va a seguir proveyendo a través del tiempo, But we have to be willing to have faith and to trust Him. pero tenemos que estar dispuestos a tener fe y confiar en Él. So if you have your Bibles, go back to Luke chapter number 5. Si tienes las Biblias, vamos a volver a Lucas capítulo 4. 5, perdón. And we're going to go back to this passage of Scripture that we started with on Friday night. Y vamos a volver a ese pasaje que estamos leyendo el otro día. And today we'll have 3 opportunities to look at some different areas of faith. Y vamos a tener oportunidades de mirar a 3 diferentes oportunidades de la fe. And I really believe in this story is something that God has put on my heart, Y yo creo que en esa historia es algo que Dios ha puesto sobre mi corazón. because I do think that we see a lot of elements of faith right here. Porque yo creo que vemos muchos elementos de la fe aquí en este pasaje. So let's read down through this passage of Scripture again, Entonces vamos a leer ese pasaje otra vez, starting in verse number 2. empezando en el versículo 2. The Bible says, and saw 2 ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. Dice en el 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. We see here in verse number 3, and he entered, this is talking about Jesus, and he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out
a little from the land, and he sat down and taught the people out of the ship. Y en el versículo 3, hablando de Jesucristo, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. This was not a difficult request that Jesus gave Peter right here, because he told him to cast out or thrust out a little. Eso no fue una petición muy difícil que Dios dio a Simón, porque le dice que lo apartase de la tierra un poquito. Not a lot of faith is needed to go out a little. No hace falta mucha fe para apartarse un poco Into the shallow water. en el agua que tiene poca profundidad. But at least Peter did what he was asked to do. Pero por lo menos Pedro hizo lo que el Señor le pidió. Amen. I see here that if you have not yet started living by faith, Yo veo aquí que si tú ni has empezado a vivir a través de la fe, it's better to go ahead and obey in a little area and thrust that into the water a little bit at least. es mejor escuchar y apartarse de la orilla, de la tierra solo un poco, por lo menos, solo un poco. And maybe that's where you are today, as you say, well, I've never really gotten into this thing of missions at all. Y quizás estás aquí hoy en día diciendo, mira, yo ni he entrado en las misiones. Let me challenge you to just thrust out a little bit. Voy a darte el reto de apartarse solo un poco, para empezar. Go a little bit and tell someone. De ir a la otra calle para predicar a una persona. Try to pray a little bit for a missionary. Intentar de orar solo un poco para un misionero. Or try to give if you don't give anything, try to give just a little bit financially. O intenta dar solo un poco de dinero. And let God grow your faith. Y deja que Dios crezca tu fe. Amen. It takes a while for that faith to grow, Hace falta mucho tiempo para que esa fe crezca. because there are two things that run hand in hand, and it's faith and it's trust. Porque hay dos cosas que van mano a mano, que es la fe y la confianza. Trust is something that takes time to build. Confianza es algo que hace falta mucho tiempo, que crece y establece. But with trust comes faith. Pero con la confianza viene la fe. So he told him to cast out a little bit into the shallow water. Entonces él les dijo que lo apartase de la tierra un poco. But here's the thing, Simon Peter did not yet know Pero aquí está la cosa, Simón Pedro ya en ese momento no sabía how far this would go. cuán lejos iba a ir ese mandato. But Jesus Para llegar a did. ese mandato. Pero Jesús sí sabía. Jesus knew how far this would go eventually. Jesús sabía lo lejos que iba a llegar ese mandato. And that's the thing today is you may not know what your faith is, Y eso es la cosa, quizás tú no sabes lo que es tu fe, but Jesus knows how far you can go by faith. pero Jesús sí sabe cuán lejos puedes llegar a través de la fe. Just like the other night we talked about that diver that kept going a little deeper. Como la otra noche que hablamos de ese buceador que iba profundizándose más y más. Whether you feel like you can go deeper or not, Jesus knows you can go a little deeper. Puede ser que tú no crees que puedas profundizarse más, pero Jesucristo sí sabe lo tanto que puedes profundizarse. Amen. Let's look at verse number 4. Vamos a mirar el versículo 4. And when this is talking about Jesus, and when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep. Y el versículo 4, hablando de Jesucristo, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, And let down your nets for the draught. y echad vuestras redes para pescar. Well, first it was go out into the shallow. Bueno, primeramente era apartarse y entrar en el agua poca profunda. But then after Jesus had spoke, Pero después de que había hablado Jesucristo, it's an interesting picture here, es una imagen muy interesante aquí, because sometimes it takes Jesus speaking porque a veces falta que Jesús nos habla before we can go out into the deep. antes de que podamos apartarnos y ir a lo profundo. Say, where do I hear Jesus speak? Dices, bueno, ¿dónde puedo escuchar a Jesucristo hablar? Well, let me just say, you hear him speak in church. Bueno, lo escuchas hablar en la iglesia. Did you come today to hear him speak to your heart? Llegaste hoy esperando que Él te habla y te habla en el corazón.
When you get up in the morning and read your Bible and you pray, do you look for Jesus to speak to your heart? Cuando te levantas por la mañana, lees tu Biblia y ores, ¿estás esperando que Dios te habla? Because he can speak to your heart. Porque Él puede hablar a tu corazón. Because it's going to take him speaking to your heart Porque requiere que Él te habla and you to obey by faith y que obedeces a través de la fe to see that faith go deeper. para ver esa fe profundizarse. Verse number 5. Versículo 5. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. En el versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Notice something here. Mira algo aquí. They toiled or they spent all night. Trabajaban toda la noche. Some of us in our Christian lives, we get to a spot where we feel like we've just toiling or we're spinning our wheels or whatever you want to say there. Algunos de nosotros en nuestras vidas cristianas llegamos a un punto donde pensamos que solo hemos estado trabajando y corriendo. You say, I'm not going up, I'm not going down, I'm just stuck in the middle. Y dices, no estoy subiendo ni estoy bajando, solo estoy aquí en el medio. And I will tell you this, I think there's a picture here of the fact that that's what it is when we try to live as a Christian in the faith, or excuse me, in the flesh. Y yo creo que eso es una imagen de cómo es cuando intentamos vivir como un cristiano en la carne. Because truth is, Porque la verdad es que I can come to church, look like a Christian, and act like a Christian in the flesh. yo puedo llegar a la iglesia, tener la pinta de un cristiano en la carne y estar en la carne. But it takes true faith to live in the Spirit. Pero requiere fe verdadera para vivir en el Espíritu. And listen, this is the breaking point, if you will. Y ese es el punto de quiebre. Because there are many Christians that are saved Porque hay muchos cristianos que sí son salvos, that will continue to live in the shallow water until the day they die. que van a continuar viviendo en el agua con poca profundidad hasta que el día que mueran. And yes, they'll go to heaven when they die if they accepted the Lord as their Savior. Y sí van a ir al cielo cuando mueren si han aceptado al Señor Jesucristo. But I don't think God wants us to live there. Pero yo no creo que Dios quiere que nos vivamos ahí, en el agua poca profunda. Let me say, I don't want to live there. Yo no quiero vivir ahí en el agua poca profunda. I only have one life to live, and you only have one life to live, and every day it's less. Yo solo tengo una vida para vivir. Tú solo tienes una vida para vivir. Y cada día esa vida dura menos. And I want to be able to stand in front of my Savior one day, Y yo quiero poder pararme enfrente de mi Salvador algún día, knowing that I did what He asked me to do. sabiendo de que yo hice lo que Él me mandó a hacer. Not because I want to be recognized for it, No porque yo quiero que Él reconoce lo que mis obras, but because He loved me, pero quiero hacerlo porque Él me amó, because of what He did for me. por lo que Él hizo por mí. And this is the breaking point, Y ese es el punto de quiebre, where we will choose, if you will, to live in the shallow water de si vamos a escoger vivir en el agua poca profunda or to thrust out into the deep. o llegar al profundo. And I got to be honest with you, Y quiero ser honesto, the deep is not always easy. lo profundo no siempre es fácil, It's not even fun sometimes, ni es divertido a veces, because there is extreme pressure that comes with the deep. porque hay alta presión en el agua profunda. And there is extreme storms that come with the deep. Y hay muchas tormentas que vienen en el agua profunda. And listen, it's storms that you have to weather, Y son tormentas en las cuales tienes que pasar. not ones you can run back to the shore for. No tormentas donde puedes ir corriendo otra vez a la orilla. Because when you're in the deep, you're too far to get back to the shore.
Porque cuando tú estás en el agua profunda, estás demasiado lejos para llegar otra vez a la orilla. So sometimes those storms are something you have to just go through. Entonces a veces solo tienes que pasar por esas tormentas. And they're awful. Y son horribles. But Pero, as Jesus showed us so many times, he'll be there with us in the storm. como Jesús nos mostró tantas veces, Él va a estar con nosotros en las tormentas. I can't explain this, Yo no te lo puedo explicar, but sometimes in the worst days of your life, pero a veces en los días peores en nuestras vidas there will be a raise of the sweetest moments va a haber un momento de dulzura because of Jesus. por Jesucristo. And when he comes along beside you in that dark moment or dark hour Cuando Él está al lado de nosotros en esa hora oscura, esa hora difícil, and puts his arm around you and says, "My child, I love you," y pone su brazo sobre nosotros y dice, hijo, te quiero, and it will be worth it one day. y va a valer la pena algún día. Just keep on going. Solo sigue adelante. Together we can go a little deeper here. Let's do it. Juntos podemos profundizarnos un poco más. Vamos a hacerlo. He doesn't leave us alone. Él no nos deja solos. He will give us the ability to keep on going. Él sí nos va a dar la habilidad de seguir adelante. He just never promised it'd be easy, Pero Él nunca nos prometió que iba a ser fácil. but he promised it would be worth it. Pero nos prometió que iba a valer la pena. Verse number 6. Versículo 6. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their nets brake. Y habiendo lo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. What do you see here? ¿Qué es lo que ves aquí? You see that the blessing came after the faith to go deeper. Ves que la bendición vino después de que actuaban a través de la fe para profundizarse. Jesus blesses faith. God blesses faith. Jesús bendice la fe. Faith is, I believe, something we talk about as Christians a lot, La fe, yo creo que hablamos mucho de eso como cristianos, but it's something that many Christians never experience is living by faith. pero hay muchos cristianos que nunca experimentan vivir But a través de oh, la fe. when a Christian can live by faith, Pero cuando un cristiano puede vivir a través de la fe, the blessings are unbelievable. las bendiciones son incontables. And I think I should say this Y yo creo que debo decir esto, because I think we need to understand maybe sometimes. porque yo creo que tenemos que reconocer esto a veces. Blessings come with burdens also. Las bendiciones también vienen con cargas. What do you mean? ¿Qué quieres decir? You know, as a church, when we live by faith and work by faith, we'll see God give an increase. Sabemos como iglesia que cuando vemos que estamos creciendo y Dios nos está proveyendo y creciendo. Did you know every person that comes through those back doors, Sabes que cada persona que viene a través de esas puertas, what a blessing from God, right? qué bendición de Dios, ¿no? But they all come with burdens. Pero siempre vienen con cargas. And that's why we as a church together Y por eso nosotros como una iglesia unida bear one another's burdens, each other's. llevamos la carga de los demás. We cast them on the Lord Tiramos nuestras cargas sobre los pies del Señor. together, Juntos, unidos, together. juntos. Live by faith. Vivir a través de la fe. Verse number 7. Versículo 7. And they beckoned unto the other partners which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships so that they began to sink. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Did you know that when God starts blessing, ¿Sabías que cuando Dios empieza a bendecir, sometimes you're so much going on, you feel like you're just going to sink. a veces hay tantas cosas que están ocurriendo en tu vida que crees que vas a hundir?
Listen, there's times when there's so much blessing in the ministry that you feel like you're going to sink. Hay veces cuando hay tantas bendiciones en el ministerio que tú crees que vas a hundir. And that's another thing I believe that God does. Y yo creo que eso es otra cosa que Dios hace. Because I imagine right here at first they were saying, look at all these fish, this is great. Pero yo creo que al principio aquí estaban diciendo, mira todas las peces, qué bien. But if you're out there in the deep Pero cuando tú estás ahí en lo profundo and you feel like you're sinking, y tú crees que te estás hundiendo, you know what you're going to be doing? ¿sabes lo que vas a hacer? You're going to realize that at some point that the boat's sinking, Vas a dar cuenta de que la barca está hundiendo and you're going to turn to the only one that you can, hopefully, y tú vas a poner tu mirada sobre el único que te puede ayudar and say, Lord, help. y decir, Señor, ayuda. You know, let me say this as having been a pastor. Voy a decir eso habiendo sido pastor. You know, God calls a pastor, right? Dios llama a un pastor, ¿no? And praise God for the pastor. Y gloria a Dios por el pastor. But that is not an easy job. Pero eso no es un trabajo fácil. Because that pastor's family, they're just people just like you are. Porque ese pastor y esa familia del pastor son personas como tú y yo. And they have burdens in their family just like you do. Y tienen cargas en su familia como tú. And then they take all of your burdens on also. Y después ellos toman todas las cargas de todos vosotros. And it takes sometimes the pastor being able to go, Lord, help, I'm sinking. Y a veces el pastor dice, mira, Señor, me estoy hundiendo. Because it just feels like the boat's getting loaded and loaded and loaded more. Porque parece que la barca tiene más y más carga, más peso. It takes faith. Requiere fe. Pray for your pastor. Ora por tu pastor. It's not an easy job. No es un trabajo fácil. But I know this about your pastor. He loves you. Pero yo sé eso de tu pastor, de que él los ama. And his family loves you, loves this church. Y su familia los quiere a cada uno de vosotros y quiere a esa iglesia. These boats, they begin to sink. Esta barca que empezó a hundir. And I love it here in verse number 8 because this really shows who we are. Y me gusta lo que dice en el versículo 8 porque eso muestra de quiénes somos nosotros. Once again, it took to verse number 8 for him to really realize that Jesus did this and who Jesus was. En el versículo 8 es cuando Simón da cuenta de que era el Señor quien hizo eso, que proveyó. And we're like that too. Nosotros somos así a veces también. You know, realization is this building's full this morning. Estamos dando cuenta de que ese local está lleno esta mañana. And everybody sits here and thinks, oh, I got up and got here myself. Entonces estamos pensando, bueno, yo me levanté y yo vine yo mismo. No. We are here today because of him. No, estamos aquí esta mañana por Él. We forget that sometimes. A veces olvidamos de eso. If God moves and meets with us today in these services, guess what? Si Dios mueve y habla a nosotros esta mañana, It's because of his power. It's because he did it. es por su poder y porque Él lo hizo. If anything happens good today, it's because of him, not because of us. Si algo bueno pasa hoy, es por Él, no es por nosotros. And we forget that sometimes. Y a veces nos olvidamos de eso. But I love it here in verse number 8. Peter finally realizes it. Pero me gusta lo que dice aquí en el versículo 8, porque Simón da cuenta de eso. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man. En el versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. He fell down at Jesus' knees and worshipped, if you will. Se cayó de rodillas ante el Señor y puede decir que empezó a alabarle. He realized that he was the power behind this. Dio cuenta de que Él, Jesús, era el poder, que tenía el poder y obró detrás de todo esto. So let me give you this simple thought as the second part of this. Entonces quiero darles ese pensamiento simple como la segunda parte de esa prédica. Remember Friday night we gave you the first point. It was the shallow is comfortable but not fruitful. Recuerda el viernes que el primer punto era de que el agua poca profunda es cómodo, pero no da fruto. Fruitfulness is only found in the deep. El fruto solo se encuentra en el agua profunda. And today this point is simply this. Number 2.
Y hoy el punto es esto, el punto número 2. Going deeper requires obedience and trust to have faith. De profundizarse requiere obediencia y confianza. You know what God's looking for from us today? ¿Sabes lo que Dios está buscando de nosotros hoy en día? He's not looking for us to look like a better Christian. No está buscando de que nosotros tenemos la pinta de un buen cristiano. He's not looking for us to get a nicer tie. No quiere que compramos una corbata más bonita. You know, sometimes we get mixed up with all that. A veces nos confundimos con todo eso. Now, I do believe if I'm going to come to church, I'm going to dress nice because he's worthy of that, of me doing the best I can. Yo sí creo de que si yo voy a la iglesia voy a vestirme bien porque Dios merece eso. But that's why I do it. Pero por eso lo hago. Not because I think it makes me more spiritual, because it sure doesn't. No porque yo creo que me hace más espiritual, porque no es así. There was a story that was told to me in Romania by a dear brother Alguien me contó una historia en Rumanía de un hermano querido that said he went to a church where they told him he could not preach without a tie on. Les digo que él llegó a una iglesia y le dijeron que él no puede predicar si no tiene una corbata, Which is completely ridiculous. que es algo ridículo. So that morning he didn't have a tie on, so the said, no, you cannot preach here. Entonces esta mañana él no tenía una corbata, entonces le dijeron, mira, no puedes predicar aquí. So that night Entonces esta noche he found a tie, él encontró una corbata, put it on, lo puso, didn't know how to tie it, no sabía cómo amarrarla, but he got up behind the pulpit pero llegó detrás del púlpito because now he was able to preach. porque ahora tenía la habilidad de predicar, But he took the tie off, pero le sacó la corbata, he laid it on the pulpit, le puso allí sobre el púlpito, stepped back, dio un paso atrás and said, okay, tie, preach, tie, preach. y digo, mira, corbata, predica, predica. That's how crazy we get sometimes thinking religiously. A veces no nos volvemos locos así pensando en una manera religiosa. That's not what God's looking for in this thing of going deeper in faith. Eso no es lo que Dios está buscando de nosotros, hablando de la fe y de profundizarnos. And what he's looking for is something that is real and tangible and something that's in the heart. Lo que Él está buscando es algo que es real y algo que está en el corazón de uno. You can look the part, but man, just because you look it doesn't mean you are. Puedes tener la pinta, pero eso no significa que tienes poder y habilidad. Because he's looking for this thing of obedience. Porque Él está buscando la obediencia. Obedience is when he speaks to you. Obediencia es cuando Él te habla. The obedience is how do you respond? La obediencia es como respondes a esa llamada. Remember in verse 3, 4, and 5 of this chapter, ¿Recuerdas el versículo 3, 4 y 5 de este capítulo? he asked Peter to do a couple of things. Él pidió a Pedro de que él haga unas cosas simples. Matter of fact, there was three things that he really asked him here. Entonces, como hay tres cosas que pide Dios, que pide Jesucristo de Simón, And it goes in steps of progressional. y va en pasos de dificultad. He said first, go out into a little bit into the shallow. Digo primero, apartarse de la tierra un poco. Now, you can't go to the deep if you don't first go to the shallow. Mira, no puedes llegar a lo profundo si no por lo menos llegas al poco profundo. So if you're here today and you say that deep is too far away, Entonces, si tú estás aquí esta mañana y dices lo profundo está demasiado lejos de mí, then don't worry about the deep, but go to the shallow first. entonces no te preocupas de lo profundo, llega por lo menos al poco profundo. If you're not even in the water, you can't skip the shallow before you get to the deep. Si ni estás en el agua, no puedes llegar al agua profunda. So when he says here, go out into a little bit into the shallow, Entonces, cuando él dice aquí apartarse de la tierra un poco, we see the first time that Simon Peter obeyed. vemos la primera vez que Simón Pedro obedeció. Had he not obeyed, that story would have stopped right there. Si fuera que él no hubiera obedecido al Señor, esa historia hubiera parado ahí. He'd have never seen the extreme blessing of God had he not obeyed the first step. Nunca hubiera visto las bendiciones de Dios si fuera que él no obedeció aquí. But once he got to the shallow, there was the second thing he asked him. Pero una vez que llega al poco profundo, había otra cosa que el Señor le pidió. Now let's go out into the deep. Vamos a ir a lo profundo.
the Bible doesn't tell us here, but I would imagine that there was some apprehension, nervousness. La Biblia no nos cuenta aquí, pero yo imagino que había ciertos nervios de parte de Simón. But we see that he obeyed. Pero vemos que él obedeció. Isn't it a blessing that he obeyed? Es una bendición, ¿no? Que él obedeció al Señor. But if you're going to obey, you have to trust, and that's the thing, is there was a trust that he had in Jesus. Pero si tú vas a obedecer, tienes que confiar. Y vemos eso aquí, que había cierta confianza entre el Señor y Pedro. Today, I'm not asking you to obey because I'm saying something. Hoy no estoy pidiéndote que obedes o tienes confianza porque estoy diciendo que debes tener confianza. I'm asking you to obey because you trust Jesus, what he's saying to your heart. Estoy pidiendo de que obedeces si tienes confianza porque crees verdaderamente en lo que el Señor te está diciendo. Because our obedience ought not be to man, but it ought to be to Jesus. Porque no debemos obedecer a los hombres, sino a Dios. Why? Because we can trust him. Porque podemos confiarle. And then we see the third thing that he did. Y vemos la tercera cosa aquí. He told him to put the nets down. Él dijo, echa la red. And once again, Peter having done the first step to go to the shallow, Y otra vez, Pedro habiendo hecho el primer paso de llegar al poco profundo. and step number 2 having gone to the deep, Y el segundo paso de llegar al agua profunda. now step number 3, Y ahora el paso número 3. once we were already in the deep, well, we might as well, let's go ahead and do what he asks. Una vez que ya estamos en el agua profunda, bueno, vamos a hacer lo que Él nos está pidiendo. That's the thing about this faith, it grows exponentially. Eso es algo de la fe que crece mucho. And when you get out there to a certain point, or you get out there so far, Y cuando llegas a cierto punto y llegas a cierta distancia, you just get to the place, you say, okay, Lord, let's just go a little further. It's all right. llegas al punto cuando dices, vale Señor, vamos a ir un poco más lejos, un poco No. más profundo. Go ahead and put the nets down. Venga y echamos la red. I mean, we're already out here. Let's put the nets down. Ya estamos aquí, vamos a echar la red. But man, when he went just that little further, that little step further, Y cuando Él llegó un poquito más, llegó un poquito más lejos, the miracle happened. llegó el milagro. The nets were filled. Las redes estaban llenas. Let me ask you this, church. Los voy a preguntar algo, iglesia. If we just continue to take that step of faith, Si solo continuamos a tomar esos pasos de fe, go a little further, de llegar un poco más a profundo, little deeper, un poco más profundo, un poco más lejos, what are we going to see God do? ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver que Dios va a hacer en nuestras vidas? ¿Qué vamos a ver? I believe we're going to see God give us an opportunity to reach the world. Yo creo que Dios nos va a dar una oportunidad de alcanzar el mundo. And for this church right here, Y para esta iglesia aquí, to be able to do the part that He wants you to do. para ser el parte que Dios quiere que hacemos como iglesia. But it only comes Pero solo viene by trusting and obeying Him a través de confiar y obedecerle and letting our faith increase. y dejar que nuestra fe crece. Father, I pray that you would bless this portion of this message. Señor, pido que bendices esa parte del mensaje. Lord, I pray that you might speak to hearts. Señor, pido que puedas hablar a nuestros corazones. Lord, let us realize that it only comes through trusting, it only comes through obeying. Señor, ayúdanos a dar cuenta que solo viene a través de la fe, solo viene a través de la obediencia. Lord, we don't know the end of the road. Señor, no conocemos el fin del camino. All we know is the next step on the road with you. Solo conocemos el siguiente paso en el camino contigo. But we know that you'll lead us the way you want us to go if we trust you. Y sabemos que tú nos vas a guiar a donde quieres que vayamos, si es que confiamos en ti. So, Lord, let us take each step by faith Entonces, Señor, ayúdanos a tomar cada paso con fe and trust in you. y confiar en ti. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya tenemos un descanso hasta las 12.